siempre a todos nuestros amigos de la clase política regional y a la extendida ciudadanía que sintoniza nuestro programa, tanto en la producción directa de los días sábados de 7 a 8 de la noche, como a través de la repetición de este programa en todas las provincias de nuestra región Cusco, a través de estaciones televisivas locales y emisoras radiales. Ya todos saben que Poder y Desarrollo Regional, por lo tanto, lleva análisis económicos y políticos para toda la región Cusco. Reiterada gratitud, sin duda, al periodista Washington Lucía Portilla por la generosa sesión de 2 horas, una de directa y otra de repetición, de la programación de Poder y Desarrollo Regional. Sin duda, lo que es pertinente hoy es hacer un comentario lo más integral posible del proceso eleccionario de la segunda vuelta para Gobierno Regional Cusco. Vamos con algunos datos. En primera vuelta, APU sacó 23% y en segunda vuelta 46%, lo que quiere decir de que duplicó su votación entre primera y segunda vuelta. En el caso de Causachun, en primera vuelta sacó 10.8 aproximadamente y en segunda vuelta 53.21%. O sea, quintuplicó aproximadamente su votación. Sin duda, son datos asociados al fenómeno de la segunda vuelta. Ahora, de manera más específica, si no contamos votos válidamente emitidos, sino todas las versiones de votación que hubo o las opciones que se presentaron, Causachun sacó 41%, el APU 36%, y votos blancos, nulos y viciados 23%. Por lo tanto, el APU habría perdido por 5 puntos en términos de votos emitidos y por 6 puntos en votos válidamente emitidos. Este resultado, este es un primer dato que es bueno comentarlo, asociado a ciertas versiones, ciertas maneras de interpretar los temas. Hay muchas razones por las cuales se presentan los resultados. Obviamente, dependiendo quién haga el análisis, pueden haber más o menos elementos que traten de explicar algunos fenómenos políticos y especialmente los complejos fenómenos electorales. Es cierto que al APU y especialmente a Benicio Ríos lo han estigmatizado como sentenciado, como corrupto, y que esa sería la razón por la que ha perdido. Nadie duda de que es una desventaja haber sido sentenciado en pleno proceso, pero lo que no se puede aceptar es creer de que hay mucha gente que votó esta vez por el APU, o sea, el APU ha aumentado su votación en un 100%. Y esos votantes no es cierto que son poco transparentes ni apoyan la corrupción, no se lee así el tema. Ahora, tampoco es cierto que el candidato ganador de Causachun, Edwin Licona, terminó siendo o ganó porque es el Mesías, el mejor, el más transparente. Tampoco. Hemos tenido la ocasión de saber quién es como persona, quién como profesional y cómo fue como candidato. Y por lo tanto no creo que con esa información que tenemos todos, que han tenido todos los cusqueños, sea cierto lo que algunos ya hay prácticamente gente muy convenida que es la que intenta explicar qué es lo que ha supuestamente pasado en estas elecciones asociado a hablar, por lo tanto, de Mesías, el más transparente, el más capaz. Este es un tema completamente distinto. Muy bien. ¿Cómo explicar? Antes de dar mi propia versión de estos datos, quiero decir de que en la segunda vuelta el APU ganó en 8 provincias y Causachun ganó en 5 provincias. Básicamente es la ciudad del Cusco la que ha definido el ganador. Y en primera vuelta el Cusco votó más por Causachun que por APU.
pero igual, en la ciudad del Cusco ambas listas subieron y significativamente, de un mayor incremento en votación lo tuvo el candidato de Causacho. Muy bien, intento entonces dar mi versión de lo que ha pasado en esta segunda vuelta. Primero, han habido elecciones en 14 regiones y casi en todas ha ganado el segundo lugar. Y casi en esas 14, en la mayoría de esas 14 regiones, el segundo lugar entró con una votación menor al 20% y ganó holgadamente en la mayoría de los casos. ¿Qué dato nos da esto? Pareciera que hay un tema que podemos denominarle la maldición del ganador. La gente, primero, ¿quiénes son los perdedores? El resto de listas. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen los candidatos derrotados y sus seguidores electorales? Obviamente van a castigar en segunda vuelta al ganador que se llevó la mayoría de alcaldías provinciales, la mayoría de alcaldías distritales, la mayoría de consejerías. O sea, se llevó el pedazo más grande de la torta electoral. Y entonces es muy normal que haya un cargamontón para vengarse, para castigar, podemos decir. Luego, sin duda, influye mucho algunas características que es un poco lamentable en el Perú. Ocurre que algunos líderes, algunos políticos que tienen experiencia de gestión, que incluso han hecho carrera, alcaldes distritales, alcaldes provinciales, ¿no?, asociado a acumular experiencia, también acumulan juicios, acumulan observaciones, tienen imagen deteriorada. Y a muchos, como esta vez a Benicio Ríos, ¿no?, esos juicios los agarran en momentos en que están compitiendo y están aspirando a niveles de representación mayor. Esto no debería ser así. A mayor experiencia en gestión, deberíamos tener líderes más firmes, más formados, visiblemente exitosos, gente que por haber desarrollado justamente algunas gestiones, algunas experiencias de gestión, también visiblemente han sido evaluados, han demostrado que son transparentes, que son honestos, pero en el Perú, a mayor trayectoria política, mayor proximidad, mayores juicios, mayor involucramiento con temas de transparencia, que sin duda no le gusta al electorado, no le gusta. Lo otro es el juego y la interacción propia de la campaña. En el caso del APU, además de que prácticamente era la lista política que competía en segunda vuelta, su plancha electoral prácticamente ha sido debolida. Una sentencia en plena campaña y aceleramiento de no solo juicios, sino no solo de procesos, incluso psicosociales, contra el candidato a la vicepresidencia, Jean Paul Benavente García. Y eso también sin duda es fatal, es mortal. Que el Poder Judicial diga, sentenciado, es mortal simplemente, sea cierto o no, porque no es fácil revertir la imagen que rápidamente se hace el electorado de las personas. ¿Y qué pasa con el segundo? Normalmente se benefician primero del cargamontón. Todos los perdedores van a castigar al ganador con el segundo en competencia, que es muy normal. Luego, asociado a que el candidato que tiene trayectoria política esté cuestionado, esté procesado, ese hecho es una desventaja que rápidamente genera la lógica del mal menor. La lógica del mal menor quiere decir el otro que está en campaña, no me importa quién sea, ni siquiera quiero saber su nombre, simplemente sé contra quién votar. Y hace tiempo en el Perú esta es una lógica muy fuerte. La gente en segunda vuelta normalmente decide no por quién votar, sino contra quién votar.
y el beneficiario lógico es el que queda. No es que hay una opción de varios, no hay uno que queda. Ese es el beneficiario lógico. Esto es bueno señalarlo porque, por ejemplo, un candidato con sentencia es mal visto respecto a un candidato con denuncias, porque acá ambos candidatos tienen problemas judiciales, y eso lo sabemos los cusqueños, pero uno ya tiene sentencia, el otro está investigado, está procesado. Pero entre sentenciado y procesado, bueno, gana el procesado, pierde el sentenciado. Temas lógicos un poco en lo que percibe la gente. Por lo tanto, hay un beneficiario por descarte. Reitero, por favor, me parece que en las 14 regiones donde ha habido segunda vuelta, ha ganado el que quedó segundo. Se entra a segunda vuelta porque nadie sacó 30%. Pero en los que quedaron primero en estas 14 regiones es gente que llegó a un umbral aproximado de 26-27%. Y los que quedaron segundo es gente que en promedio llegó al 15%. Pero casi todos los segundos han ganado. Acá parece que hay una lógica, una tendencia, ¿no? Y esa es justamente explicación que hago. La gente decide contra quién votar, por el mal menor y por quien esté un poco menos recorrido, un poco menos enjuiciado, y esta es la lógica con que básicamente se habrían obtenido los resultados que conocemos. Ahora, sin duda en el proceso electoral hay agravantes y atenuantes. En el caso del APU, todos conocían se puede decir una crisis interna asociada a la sentencia, porque se empezaron a discutir si Benicio Ríos debería dar o no un paso al costado para que Jean-Paul Benavente asuma la responsabilidad principal de la campaña. Y entre argumentos legales y políticos no han podido resolver ese tema en los días que quedaba para la campaña. La sentencia judicial fue algo muy especial. No solo fue lo suficiente para demoler una imagen, sino que, sujeto a su apelación, impedía sacarlo en carrera. Algo así, yo te sentencio, pero sigues en carrera. Una forma, por lo tanto, de prolongar hasta que concluya el proceso, ¿no?, el deterioro, la mala imagen, el desprestigio. Muchos dijeron de que en tanto no puede renunciar, es un poco difícil que dé un paso al costado para que Jean-Paul Benavente pueda ser el más protagónico. Ahora, tampoco se trataba de que, sin que salga de la cédula electoral, anuncie que se retire la campaña. No parecía coherente, no hubiera sido serio, porque en la eventualidad de que ganara el APU, tendría que haber asumido Benicio Ríos. ¿Por qué? Él no estaba sentenciado. Y mientras defina la Suprema la decisión final, podía sin duda tener la expectativa de asumir funciones. Entonces, esta crisis y estos problemas legales y políticos han impedido que se pueda en el APU observar una conducta, una estrategia electoral que trate un poco de enfrentar de una manera menos problemática la terrible demolición que ha significado la sentencia de Benicio Ríos en plena campaña. Entonces, hay agravantes y atenuantes en el proceso. Ahora, creo que en términos logísticos, en términos especialmente de prensa, ha sido simplemente extraordinario ver la maquinaria de Causachu. Sin duda, el jurado electoral tendrá que informar a la ciudadanía cuánto han gastado los candidatos. En general, todos han gastado bastante. Y en esta segunda vuelta, sin duda, también se ha observado que han gastado bastante. Y se gasta en logística, se gasta en prensa. Muy bien. Por lo tanto, no es cierto que el ganador lo es porque es el Mesías, el descubierto, el que buscábamos, el nuevo Inca, el ejemplo de transparencia, el ejemplo de capacidad. Por favor, no. No es así.
Ha sido una inscripción improvisada, no ha ganado nada en alcaldías ni consejerías, no tenía programa, no tenía gente, pero por el fenómeno del mal menor, el del descarte, simplemente ganó. Ahora, otro tema que es importante ver como parte de la evaluación en esta campaña es la agenda inmediata que ha configurado esta segunda vuelta. Porque en pleno proceso electoral se ha descubierto que esas mafias que hoy están investigadas, la mafia de Orellana, la mafia de Belaún del Ocio, muy ligados a Palacio de Gobierno, dada toda la información, también habían estado bien metidos en el gobierno regional Cusco. Eso ahora lo sabemos. Y hay una demanda de la ciudadanía cusqueña porque eso se investigue. Y por lo tanto, asociado al mismo, hay una demanda también de la ciudadanía de que no haya continuismo en el gobierno regional Cusco. Entonces, hay dos temas inmediatos que tiene que enfrentar el nuevo presidente del gobierno regional. ¿Cómo responde ante la demanda ciudadana contra el continuismo y cómo asume su función, porque es una exigencia ciudadana, de moralización y de investigación de qué manera estas mafias están comprometidas, cómo han ganado las obras, por qué continúan allí, en lo que significan las inversiones del gobierno regional Cusco. Acá sin duda, especialmente los amigos de la clase política, tienen que estar atentos. Todos sabemos la fuerte cercanía de la actual gestión del gobierno regional con el candidato ganador, Edwin Licona. Y queremos ver, no solo que cumpla esta agenda que ha quedado claro en la segunda vuelta, o sea, la demanda de la ciudadanía contra el continuismo y por moralización, sino lo que él mismo ha dicho en campaña, supongo que por estrategia electoral. Él mismo ha dicho que no se casa con nadie y no le debe nada a nadie. Perfecto. Esperamos entonces un recambio integral en los cargos de confianza, en el personal inmediatamente siguiente a los funcionarios que han sido el soporte político de la gestión anterior de Jorge Acurio y la de este último año del magíster René Concha. Todos esperamos ver, porque se trata de funcionarios profesionales y empleados contratados que han dado sangre, sudor y lágrimas por Edwin Licona. Todos sabemos que ellos se la han jugado. Muy bien, ahora vamos a ver si efectivamente hay recambio y no hay continuismo en el gobierno regional. E igualmente, y aquí sí tenemos que ser un poquito más, relativizar un poco más el análisis. Las mafias de Orellana y de la Hunde habían estado en el gobierno regional Cusco, ¿no? Y sabemos que trabajan capturando candidatos, capturando ganadores. Ojalá que no sea el caso de Edwin Licona. Está documentado y judicializado los casos, se conoce, y vamos a ver sin duda de qué manera enfrenta esto Licona, no solo como una demanda de ciudadanía, no solo como parte de la agenda, sino lo que queremos verlos en la clase política es que nos demuestre que no tiene nada que ver con ellos. Eso es lo fundamental. Veremos. Ver para creer, como se dice de manera común. Muy bien. Por lo tanto, asociado a esto, hoy la población está alerta y va a estar con tolerancia cero al continuismo, tolerancia cero a la corrupción y tolerancia cero a burócratas extraños al Cusco. Aquí no quiero decir que soy chauvinista, que solo los cusqueños deben ser políticos, autoridades o funcionarios de confianza. No, sino que está demostrado que cuando vienen gerentes de Lima es porque están viniendo a defender intereses limeños de empresas ajenas, de empresas foráneas y de empresas con intereses poco claros en las inversiones del gobierno regional Cusco. A eso me refiero, porque eso ya está completamente comprobado.
Y obviamente siempre he señalado de que en el Cusco tenemos buenos profesionales. Es cuestión de comprometerlos, saber convocarlos y poder trabajar con ellos. Muy bien. Para terminar mis comentarios, ahora quiero señalar de que los políticos, los de la clase política, tenemos que ver los fenómenos justamente desde esa óptica. Los comentaristas, analistas políticos, los líderes políticos no pueden limitar sus análisis, sus comentarios como una narrativa, como un diagnóstico de lo que pasa. No. Los políticos, la clase política, tenemos que decir las cosas desde la política, para la política, por la política. Y no es cierto que lo que hacen necesariamente sectores de la población es lo correcto. Los líderes tenemos que ser conscientes de que al pueblo se le educa en política, no es el pueblo el que educa a los líderes. Los líderes son los que se ponen adelante y deben tener la capacidad de señalar el camino. Y en este programa siempre he desarrollado desde línea política, desde óptica política, lo que significa la democracia, lo que debe significar los procesos electorales. Había señalado siempre de que los candidatos deben salir de los partidos entre líderes con trayectoria, con capacidad de reflexión de la problemática y con capacidad de diseñar soluciones, y que deben saber de liderazgo, de gestión pública, muy preparada, con algún nivel de experiencia de gestión. Eso siempre he señalado. Y por lo tanto, nunca voy a creer que es correcto candidatos improvisados, de esos que participan como si estuvieran en una tómbola o en una rifa, que compran su numerito para ver si salen sorteados. Nunca como políticos podemos decir que eso es correcto. Y las propias leyes de partidos políticos y de elecciones deben colocar un filtro a ese tipo de postulaciones. Porque lo que viene luego es, ganan por suerte, gobiernan como sea y terminan en desgracia. Eso es un tema lógico. Además de todas las expectativas que se genera asociado a su orfandad. No tiene cuadros, ahora puede tener cuadros. No tiene funcionarios, ahora puede tener funcionarios. Pero no es lo mismo, pues, tener un equipo que tiene el mismo sueño, la misma visión, han hecho conjuntamente el programa, conocen la problemática en detalle. Eso es lo correcto en política. Pero luego contratar gerentes, contratar directores o pagar favores con esos cargos, eso no es política, eso no es gestión. Y siempre lo vamos a señalar. En una democracia los líderes se presentan con un programa publicado desde el inicio, expuesto y sujeto a la lectura, a los aportes o a la crítica de la ciudadanía. Nunca voy a aceptar un líder que se presenta con 5 carillas, por suerte pasa a la segunda y luego tiene un plan de gobierno en una semana de 400 carillas. Eso nunca lo voy a creer como cierto ni como correcto, cuando entendemos y respetamos qué es la política. Entonces, no podemos dejar de utilizar los criterios, los valores, los principios, la epistemología de lo que es la política. Por los resultados, sin duda, nadie puede ser culpable. Por eso, muchas veces en política hay que ser bastante caballeros, ¿no es cierto? Seguir peleando por causas perdidas. Porque la política va a ser siempre eso. Algún día superaremos el desprestigio, el aislamiento de los políticos respecto al pueblo. Este resultado, amigos de la clase política, la lección que nos da es de que todavía nos falta mucho para educar al pueblo, para informar al pueblo, para representar al pueblo. Y mientras no tengamos esa capacidad, van a haber movimientos, fenómenos, coyunturas, ¿no?, cuyos resultados no fortalecen ni la democracia ni los procesos políticos. Y van a abonar simplemente otra vez a la incertidumbre, a los fracasos, a la desesperanza y a la traición,
con que muchas veces los electores entregan el poder sin tener mucha información o aún dando el beneficio de la duda. Obviamente, hay que respetar también algunas tradiciones. Y una tradición es de que, primero, hay una determinada cantidad de días que es bueno observar, que es bueno otorgar a quienes inician una gestión. En el Perú es una tradición de dar 100 días de luna de miel a los electos, alcaldes, presidentes regionales, etc. En 100 días, silencio y esperar que todo salga bien. Y 100 días es un buen inicio de tiempo para luego un poco ver las tendencias, las falencias, las proyecciones de la nueva gestión. Todos tenemos esa obligación. Y naturalmente se tiene que también, en este caso, a todos los alcaldes distritales y provinciales y a Edwin Licona, ganador de la presidencia del gobierno regional, darle sus 100 días para ver cómo empiezan, cómo están pensando hacer. Finalmente, es bueno también señalar de que en esta segunda vuelta electoral hay una personalidad que ha incursionado con fuerza y mucho prestigio a la política. Se trata del candidato a la vicepresidencia del APU, el magíster Jean-Paul Benavente García. ¿Qué va a pasar con el APU? ¿Qué será del APU? Sin duda también es otra preocupación. Normalmente los grupos que participan se disuelven en el proceso, ganen o no. Y por lo tanto, para saber qué va a pasar con Jean-Paul Benavente, pareciera que la valoración va a tener que ser más qué hace él como persona para seguir actuando en nuestra política, más allá de que se mantenga o no unido el APU, o más allá de que se mantenga o no trabajando dentro del APU. Hay temas que estos días se despejarán. Pero lo cierto es que en el APU lo que se ha observado es de que muchos candidatos que han ganado en primera vuelta no han hecho campaña para la segunda vuelta. Algo así como que quedó claro que entraron al APU para ver qué ganaban. Luego de ganarse alguito se quedaron allí. ¿Dónde está entonces el compromiso con el movimiento, el programa, el líder? Está quedando claro, en verdad, lo que habría pasado en el APU. Y algo que es curioso es de que ante la orfandad de Licona de profesionales, ahora los profesionales del APU están haciendo cola, tocando puertas y dejando su currículum con Causacho. Entonces va quedando claro si el compromiso era con el chancho o los chicharrones, ¿no? Pero son parte del fenómeno político en nuestra desgastada y debilitada democracia, que con este resultado no se va a resolver, no se va a resolver. Y termino mi comentario felicitando. Aquí, señores, tenemos que felicitar primero a la clase política por haber posibilitado esta elección en primera y segunda vuelta. Felicitar a los dos candidatos o grupos finalistas del APU y de Causacho. Felicitar el comportamiento cívico y que ha llevado en fiesta democrática esta elección de la población cusqueña. Pero no podemos dejar de felicitar a el Jurado Electoral Especial y a la OMPE, que lo han hecho bien. Un trabajo completamente técnico, transparente, ordenado, gracias al cual también ha sido factible, exitoso, transparente, este proceso electoral, tanto en primera y segunda vuelta. Con esto doy pase a una brevísima interrupción del programa y volvemos aquí en Poder y Desarrollo Regional con mi compañero de conducción, el licenciado Vladimiro Guevara. Consuleres, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa. Consultores y asesores de tesis e investigación. Análisis estadístico SPSS en español. Estudios de mercado y de precio referencial. Imagen institucional y medios de comunicación.
Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consumes, opinión y mercado. Si tienes entre 18 y 30 años, cuentas con cualidades en relaciones humanas, ventas y negocios, y a la vez una interesante cartera de clientes que te permitan obtener los ingresos que aspiras. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Vida el Periodista de Uno, estudios de RTV El Diario, o llámanos a los siguientes números: RPC 963-749-575 o al RPM numeral 995-736-346. No pierdas esta oportunidad. Te esperamos. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llapallan llaqtakunamanta takiqkuna, llallipaqkuna chayarimunqaku, sumaq harawiykunata takispa, ganas canchis chumbivilcas respinarpa Ucartamba, Acomayo, Calca, Urubamba, la Convención Paruru Quispicanchi, anta llaqtakunamanta. Su Majestad del Huayno 2014 Nisqa, Hatun Texemuyu concurso Tucucapunca, Kay sábado 13 de diciembre Punchaypi, Lispilanchis, Mincarinakus Parisunchis, Coliseo Parque Marianito Ferro, Taquina Tuzuna Guasita, las 3 de la tarde Mantapacha, Amayajón Caichu, Kaitan Mincaricamon, Ministerio de Cultura Cosco, Yuyayninchis, Cutiriche. Este domingo a las 6 de la tarde, debate con Washington Alosilla en RTV, siempre con la verdad. Nuevamente su programa Poder y Desarrollo Regional. Siempre el saludo a las 13 provincias de la región del Cusco que de modo directo e indirecto pasamos a través de RTV El Diario y diferentes medios de comunicación radial y televisivo. Bueno, quiero empezar dando el agradecimiento a la población, a la región del Cusco, por el reconocimiento al Círculo de Estudios e Investigación César Carranza. Y esto en relación a los resultados que se obtuvieron finalmente. Si bien es cierto, el boca de urna pues casi ya es permanente los resultados que emite el Círculo de Estudios, donde la diferencia es ni siquiera 1%, o sea, casi nada. Por ejemplo, en este boca de urna, Carranza señaló que era 52.7% para Causachun y 47.3% para Apu, a nivel de votos válidos. Y la OMPE finalmente al 100% saca 53.2 a 46.79, o sea, 0.49 de diferencia, o sea, ni medio punto de diferencia en función de los resultados. Además de esto, una semana antes, el Círculo de Estudios, ojo, en los globales, no hay que confundir con votos válidos, en los globales sacó 30.2 a 29%. Y ese día de la elección terminó en el global, porque Causachun obtuvo 268.940 votos, que en el global significan el 30.5%. A lo que pronosticamos, 0.3%, o sea, ni siquiera medio punto. Y 28% el APU en el global
que tiene 236.518 votos. A 29%, 1% de diferencia. Creo que estos resultados son la muestra del trabajo profesional, ético, que tiene esta institución a lo largo de 14 años. Nosotros no hemos dicho que la diferencia iba a ser 15%, incluso sacaron 20%. Y nosotros no podíamos ser cómplices pues, de estas instituciones que lamentablemente de forma antiética, sin hacer un trabajo de campo, se atreven a publicar en diferentes medios de comunicación y que lamentablemente pues, a veces les prestan espacio para que de alguna manera a veces confundan a la población. Ojo, creo que después de este proceso de elecciones hay que sentarnos, hay que evaluar y sobre todo creo que después de las felicitaciones que ya han pasado al candidato ganador y también seguramente su lado reflexivo al candidato perdedor, pero ojo, hay que tener claro cosas importantísimas. En este último proceso electoral, Causachum ha ganado solo en 4 provincias, Cusco, Calca, Canchis y Chumbivilcas. Apu ha ganado en 8 provincias y una provincia donde hay un empate, o sea, la diferencia de 100 votos, que es Quispicanchis, son iguales. O sea, eso hay que pensarlo, ojo, porque como ya lo señaló Carlos Dávila, va a ser muy importante la limpieza que demuestre a nivel de corrupción, ¿sí?, este gobierno entrante de Causachum. Porque, ojo, un solo error, lamentablemente puede prender las chispas y hay un instrumento que lamentablemente o felizmente para algunos se puede utilizar, que es el tema de la revocatoria. Hay que tener mucho cuidado desde acá, el aliento, los mejores deseos a Edwin Licona y su equipo, porque ojo, tienen una gran responsabilidad. No están yendo con mayoría, porque ojo, ellos han sido elegidos solo con el 30.5% del global. El 70% no ha votado por Edwin Licona, y eso hay que señalarlo bien claro, y tienen que tenerlo clarísimo, porque de entrada tienen que mostrar, o sea, por lo que ha votado esa población del 30%. Señores, estamos dando un voto, como quien dice, anticorrupción, pero eso tiene que también mostrarlo en su gestión, porque cualquier indicio de relación con este gobierno saliente de Concha Lezama o de Jorge Acurio Tito, lo sentimos mucho, lamentablemente. Peor aún, esa población que ha votado como el Cusco, Calca, Canchis y Chumbivilcas van a ser los que seguramente impulsen este tema. Entonces, nosotros no estamos alentando desde luego este tema, pero hay que tener mucho cuidado. Acá lo señalamos antes del proceso electoral en sí, de que había una gran responsabilidad, sea quien sea el ganador. En este caso es Edwin Licona y tiene una gran responsabilidad. A mí ya me han preocupado algunas declaraciones, incluso de Carlitos Moscoso, señalando de que, ojo, tenemos solamente 100 millones de presupuesto, el gobierno regional tiene 1.000 millones, el Cusco es la tercera parte, nos toca la tercera parte. Ojo, el tema regional es de obras de envergadura regional. Estoy con 2 amigos, 2 hombres notables del Cusco, uno en el Cusco, como es Vidal Pino, y un gran amigo que se encuentra en Lima, pero que siempre que viene al Cusco, siempre desde Lima haciendo su análisis. Ustedes saben que los medios de comunicación te tienen al corriente de la actividad cusqueña. Con Enrique Álvarez Mendoza. Bienvenidos al programa, Vidal, bienvenido como siempre a Poder y Desarrollo Regional, Enrique Álvarez. Gracias. La pregunta al grano, ¿qué les parece? ¿Qué viene después de este proceso electoral? Entendiendo que hay muchas cosas. Enrique, seguramente tú harás un análisis del tema que está muy vinculado muy fuertemente con el tema Orellana, Martín Belaúnde, etcétera, etcétera. Vidal Pino, para empezar, ¿cuál es tu opinión? Y bienvenido a Poder y Desarrollo Regional. Muy buenas gracias, muchas gracias por tu invitación. Buenas noches, Vladimiro, Enrique. También. Hola hermano, ¿cómo estás? Y bienvenido de nuevo a Cusco. Gracias, te agradezco. Yo creo que hay varios temas que me parece que son importantes resaltar. Uno es el tema de haber trabajado. O sea, yo creo que las elecciones regionales se gana con trabajo previo. Si bien es cierto, el APU hizo un gran esfuerzo por tener fuerza a nivel de las provincias, lamentablemente olvidó Cusco. Entonces, le faltó muy poco para llegar al 30%. Entonces, no hubo una capacidad de concertación, y esto lo hemos trabajado, y a ti te consta también, Vladimiro, igual que al doctor Dávila, tenemos que trabajar el tema de grandes consensos, ¿no? Porque
el manejo de la región, etcétera, ya tiene que pasar el tema estrictamente, digamos, ideológico, ¿no?, para convertirse en cosas mucho más programáticas y de convocatoria. La mayor convocatoria posible de la sociedad en su conjunto. Entonces, al no haber ocurrido esto, los demás candidatos eran pequeños, incluido Edwin, ¿no?, que llegó a la segunda vuelta con algo de 11-12%, ¿no? Es una cantidad muy pequeña. Ahora, yo creo que en eso también coincido plenamente con lo que ha señalado el doctor Dávila, en el sentido de que generalmente la gente vota por quien ocupó el segundo lugar, ¿no? Y esto es una tendencia, digamos, general, porque la mayoría de las fuerzas terminan teniendo simpatía por quien quedó en el segundo lugar. Entonces, prácticamente el señor Edwin se encontró con la presidencia de la República y evidentemente el movimiento APU recibió un tremendo mazazo. ¿Cuál ha sido la sentencia ¿no? Entonces, esto yo creo que terminó liquidando las posibilidades, ¿no?, a pesar del gran esfuerzo que hizo el movimiento APU. Por eso que, de acuerdo a las cifras, tampoco ha sido, digamos, una cuera, ¿no? Ha sido bien ajustado. O sea, si hablamos realmente de diferencia, la diferencia es de 50% a 52.7 a 53.21, o sea, ha ganado en realidad por 3.21. Así es. O sea, hay que considerar, o sea, no es que ha ganado por una goleada, ¿no? Así es. Y eso también yo creo que es un punto a favor tuyo, ¿no?, porque has hecho un trabajo científico, realmente, ¿no? Yo personalmente te felicito, porque creo que has ido dando información totalmente válida y transparente a la ciudadanía, y eso es muy importante, porque también hablamos de la democracia se construye también en eso, pues, o sea, información transparente, lo más cercano a la realidad, y los resultados te están dando, o sea, a boca de urna, tú ya anunciaste un resultado que prácticamente el error es mínimo, no llega a un 0.5%, entonces eso es, digamos, estadísticamente está dentro de los márgenes permisibles, ¿no? Y bueno, un pequeño detalle, no sé si tú te has dado cuenta, pero el día domingo todos esperábamos el flash a las 4 de la tarde, sin embargo hubo un apagón generalizado que nos ha tenido pendiente casi toda una hora, ¿no? Entonces ese es digamos, el análisis que haríamos, y finalmente el llamado. Yo creo que ante un triunfo tan ajustado, digamos, no es una cosa absolutamente contundente, el único consejo que le podríamos dar al señor Licona es de que arme un buen equipo, ¿no? Tiene que ser capaz de construir un equipo de amplia base, ¿no?, capaz de asumir con seriedad, con responsabilidad y con transparencia los destinos de la región. Un error mínimo yo creo que lo puede llevar realmente, digamos, puede poner en serio peligro, digamos, la posibilidad de gestión. Entonces, en este terreno, todos, absolutamente todos, tenemos que estar abiertos a apoyar, a colaborar, no estamos buscando trabajo, sino con ideas, con propuestas, etcétera, pero desearle sobre todo que sea capaz de armar. Tiene el tiempo evidentemente es corto, pero armar un gran equipo que sea capaz de dar, digamos, los mejores visos de gobernabilidad y de solución de los problemas básicos que sufre la región. Sí, desde luego es un análisis serio el que haces, Vidal, pues ojo, tiene una gran responsabilidad de Licona. También estamos con Enrique Álvarez Mendoza, que a pesar de que está en Lima, entiendo por temas familiares, pero siempre está en contacto permanentemente con su tierra, Calca, con nuestro querido Cusco, y siempre los análisis que hace incluso desde Lima son totalmente certeros, porque creo que él entra a las 3 de la mañana a los medios de comunicación, por vía internet siempre está en contacto con nuestra región del Cusco. Enrique. Gracias, Vladimir. Un saludo especial al doctor Carlos Dávila, de manera Vidal, grato compartir esta mesa con ustedes. De hecho, después de estas elecciones, el que tiene que ganar es el Cusco, porque el Cusco ya sufrió demasiado, ya los visos de corrupción le han hecho tanto daño, y creo que ya es tiempo de mostrar honestidad en la gestión tanto regional como municipal. Hoy tenemos a dos candidatos de un mismo movimiento regional Causachun Cusco, tanto en la municipalidad como el gobierno regional,
esperemos que trabajen en forma coordinada de tal manera que los proyectos de gran envergadura como los proyectos locales sean coordinados y sirvan para mejorar la calidad de vida de la población, porque los que tienen que ganar son los pobladores. Y como hemos podido apreciar, la diferencia entre Apu y Causachun es mínima, y de hecho que también te felicito, Vladimiro, porque las encuestas que realizaste mostraron esta realidad. Entonces ahora el equipo perdedor no es que haya perdido para siempre, sino ha perdido coyunturalmente y tiene que ser también parte del gobierno regional y parte del gobierno municipal, porque sabemos que consejeros hay en el gobierno regional y también hay alcaldes de Apu. Entonces, como tal, creo que ya las diferencias políticas ya terminaron, ahora el servicio ya es a la población. Yo leía pues ahí una propaganda política que decía, más que políticos somos técnicos. Creo que ambas realidades también tienen que conjuncionarse, porque el técnico será el que elabore los planes, el que determine los proyectos de calidad, y el político será el que dé la toma de decisiones para que estos proyectos se ejecuten adecuadamente. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta de que desde el inicio se debe crear una oficina de fiscalización regional y fiscalización municipal, de tal manera que los trabajos que se realicen sean para beneficio del pueblo. Ya nos tenemos que olvidar de los famosos canon o de esos pagos bajo la mesa, porque vemos que muchas obras a la actualidad están inconclusas porque vinieron pues la gente desde Lima, a través de Antalsis, a través de Belaún del Ocio, a través de Orellana. ¿Para qué? Para llevarse los dineros. Es increíble de que se trafique con la educación, con la pobreza, con el desarrollo de nuestro pueblo, dejando colegios no construidos totalmente, que sigan ellos escribiendo sobre una piedra. Creo que todo eso ahora se debe terminar. Ya no necesitamos ya agentes de otras regiones, como el caso de la famosa centralita, pues que en Procusco hubo gente de Ancash. ¿Por qué ha tenido que venir esa gente acá? Y ha habido gente que conocemos también, que de la noche a la mañana se han vuelto en grandes estrategas del armado de la realidad de nuestra región. Los conocemos a cada uno de ellos. Es por eso que en este momento, como bien has dicho, Vidal, se tiene que formar un equipo técnico de calidad, pero sobre todo honesto, porque en estos momentos la corrupción es la más grande amenaza mundial, nacional, regional y local, no solamente contra el desarrollo, sino contra la seguridad y principalmente contra la calidad de vida de la población. Esa población que vota no porque haya una democracia representativa, sino vota por los candidatos que los movimientos regionales o los partidos políticos nos imponen para hacerlo, porque al interior de estos partidos y estos movimientos no existe democracia, sino existe una elección a dedo. Entonces, ojalá, repito, ahora ya están definidos ya las futuras autoridades que a partir del 1 de enero del 2015 tomarán las riendas de nuestras poblaciones. A ellos les deseamos el mejor de los éxitos y les pedimos que antes que responder a sus intereses personales, respondan a lo que han ofrecido, que no se queden en simples promesas electorales, sino que se queden en hechos concretos, claros. ¿Para qué? Solamente para hacer que el Cusco, que es la capital histórica del Perú, que es el ícono turístico mundial, demuestre que sí tiene autoridades que saben responder a la confianza de la población y principalmente a solucionar los problemas que hasta la fecha quedan pendientes. Es cierto que el tema de la sentencia a Benicio Ríos prácticamente le hace perder esta campaña electoral. Y además también hay que señalar de que aproximadamente el 42% de toda la población electoral, estamos hablando de casi de los 880.889 electores, el 42% o no ha votado o ha votado en blanco o han nulo viciado su voto. Ojo, estamos hablando de casi la mitad de la población electoral, que se podría decir pues que es un voto
contra la corrupción. O sea, es una población que está cansado de este sistema democrático, que este sistema democrático para ellos no les funciona y lógicamente o no han votado o finalmente han viciado o han puesto en blanco su voto. Además, solo el 58% ha votado y solo el 30.5% lo ha elegido a Edwin Licona. Además, si nosotros hacemos un análisis real, no solamente es ese 42% que no ha votado, que ha votado en blanco y viciado, diciendo estamos pues de acuerdo contra la corrupción, porque ambos tenían muchos indicios de temas de corrupción. Lógicamente Benicio con la sentencia y también Edwin con muchos temas relacionados al gobierno regional con Coco Acurio. Creo que esa votación también que le hace ganar a Edwin Licona por ser nuevo, es una votación del nuevo, que está limpio, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una población fuerte que supera el 70%, ojo, que tiene muy claro el tema de que no está a favor de la corrupción. Ya no es como en Lima, no importa que robe, con tal que haga obras. Acá ese tema no funciona y es por eso que señalamos, o sea, los temas de corrupción van a ser muy sensibles en este próximo gobierno regional. Si existe algún indicio que relacione con la gestión, como señalé, de Coco Acurio, de René Concha, recuérdense de esos audios que se escucharon, ojo, que no son como están señalando, lo han creado. Yo no creo pues que exista estos imitadores de tantas voces, no creo. Mujeres que salían con una desfachatez de que manejan, que el maletín de la buena fe, etcétera, etcétera. Vidal, el tema de la corrupción va a ser un tema neurálgico, un tema central, seguramente en temas de evaluación de la población para este próximo gobierno regional. No, sin duda, y no solamente el tema regional, yo diría también a nivel nacional. O sea, es lamentable que tengamos un presidente en la cárcel, presidente investigado como Alan García, el mismo Toledo, ¿no?, con investigaciones fuertes, ¿no? Estamos hablando de lavado de activos, ¿no?, que el tema de los narcoindultos, etcétera. Entonces está deteriorando la imagen. Mira, el otro día había una encuesta internacional donde el Perú ha descendido en términos de ser un país donde se ejerce la función pública con transparencia. Entonces estamos disminuyendo, en vez de avanzar, estamos disminuyendo. Entonces, este es un tema absolutamente sensible, pero yo creo que también es importante llamar la atención a los empresarios. Hablamos de economía de mercado. Entonces, muchos empresarios no quieren mercado, quieren privilegios, quieren prebendas para negociar, o sea, no quieren competir en el mercado. Entonces, yo creo que sería bueno, hoy día que también ha habido elecciones en la Cámara de Comercio de Cusco, por ejemplo, que los empresarios se pronuncien, porque estas formas de corrupción lo que hace también es distorsionar la función y el rol del mercado. Entonces, es curioso, ¿no?, ver que los empresarios están en contra del mercado, lo que ellos quieren es privilegios, ¿no? O sea, negociar por debajo de la mesa. Entonces tenemos que hacer que los mercados sean absolutamente transparentes y absolutamente competitivos. Tenemos que institucionalizar los mercados. Entonces es una tarea evidentemente de la sociedad civil, ¿no?, del comportamiento ético de la política, pero también hay que hacer un llamado a los empresarios. ¿No? Por ejemplo, mira, en los últimos años no hemos escuchado un solo comunicado de denuncia o de queja de los buenos empresarios contra esos empresarios corruptos, ¿no? Entonces estamos viendo que hay una especie de socapamiento, digamos, de parte de un sector que deberían ser los abanderados para que justamente opere adecuadamente el mercado. Entonces tenemos que construir mercados transparentes y para ello es importante que también en el sector de los empresarios haya deslindes muy claros con aquellos empresarios que, digamos, se aprovechan y están metidos en la mermelada de la corrupción. Enrique, el tema. Bien, creo que lo que dice Vidal es muy importante y de hecho, ¿por qué hay corrupción? Porque hay dos elementos, hay el corrupto y el corruptor. Y definitivamente en el corrupto está la administración pública y en el corruptor están los empresarios. Entonces, también en las organizaciones empresariales tiene que haber sus elementos de ética que sancionen con drasticidad a estos empresarios que ya están acostumbrados a soltar dinero bajo la mesa para lograr
obras o para lograr proveer de diferentes tipos de materiales a los diferentes estamentos del gobierno. Por otro lado, en el lado de la administración pública, ¿qué acciones se están tomando pues contra los elementos corruptos, contra esa gente de saco y corbata que en la forma más vil y la más increíble, sin tener temor de nada ni de nadie, hace lo que le da la gana? Entonces, dentro de ello, creo que ya es tiempo pues de que se dicten leyes sumarias para sancionar a estos corruptos. Y por otro lado, yo lanzo la siguiente opinión: creo que se debe considerar a la corrupción como un delito de lesa humanidad, porque decimos lesa humanidad cuando se mata, pero en este caso se está matando en vida, se está agrandando la pobreza. Igualmente a esta gente, por ejemplo, ya se le debe declarar así inhabilitado de por vida para ser parte de la administración pública o para postular a algún cargo, sea por elección popular o por designación tanto de alcaldes, presidentes de gobiernos regionales o autoridades de los diferentes organismos estatales. Porque vemos, por ejemplo, que en el Congreso de la República cerca del 90% de congresistas están con juicios. ¿Qué cosa van a ellos de repente buscar leyes para combatir a la corrupción? Porque hace poco, por ejemplo, se creó una ley contra el crimen organizado y dijeron que no se incluya la minería ilegal, porque muchos de los que estaban en esa comisión son los que apoyan pues a la minería ilegal. Y por otro lado, en esta parte tan importante como es el combate a la corrupción, el accionar de la sociedad civil tiene que ser más fuerte, porque la sociedad civil, en la mayoría, en el caso de nuestras regiones, de nuestros pueblos andinos, de la parte alta, solamente votan y después se olvidan incluso por quién votaron, no saben si votaron por una gente corrupta o por una gente honesta. Entonces, dentro de ello, igual, lo que se tiene que hacer es que estos funcionarios públicos que entraron a la corrupción deben ser condenados inmediatamente y sus nombres deben aparecer en los medios de comunicación para que todos conozcan que estos se llenaron de plata en la forma más vil, explotando el puesto al cual fueron asignados. Y por otra parte también creo que cuando ingresan a la administración pública deben tener su hoja de vida y su hoja de ingresos y su hoja de igual manera cuando salen, porque no puede ser, por ejemplo, hace poco me estaban contando de que un profesor, sin faltarle respeto a estos señores, quiera comprarse pues a los 2 años de estar en la profesión una casa de $180,000. Entonces, ¿cómo justifica ese dinero? O sea, debe haber una justificación de los dineros que se ganan. En conclusión, a la corrupción hay que declararle una guerra total. Y como bien has dicho, Vladimiro, desde el inicio, apenas se tenga indicios de corrupción, inmediatamente se debe condenar. Y por otro lado, las oficinas de control interno no deben depender ni del gobierno regional ni de la municipalidad, sino deben depender de la Contraloría General de la República, y la cual no solamente tiene que tener capacidad de denunciar, sino que tiene capacidad de sancionar para que por lo menos se minimice este delito que es la más grave amenaza a nuestro país. Nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a Vidal Pino y a Enrique Álvarez por habernos acompañado el día de hoy en Poder y Desarrollo Regional. Como siempre, el agradecimiento también a todos los medios de comunicación a lo largo de las 13 regiones por poder transmitir este programa a nivel radial y televisivo. Finalmente terminamos felicitando. El día de hoy ha habido las elecciones en la Cámara de Comercio del Cusco, lo señaló Vidal Pino. Creo que ojalá con esta gestión que empieza, y el saludo a Ali León Charca, al doctor Ali León Charca, un amigo de siempre, el saludo, las felicitaciones. Sé que tiene una gran responsabilidad, pues ahora les toca desde su gestión inmiscuir en la gestión pública, aportar a la gestión pública, y como lo señaló Vidal, si hay que denunciar a estos corruptos autoridades que muchas veces piden por debajo de la mano para beneficiar también a otros corruptos empresarios. También a Fernando Romero Neira, quien acompañaba en esta lista. Sabemos que este equipo que ha armado Ali León Charca
Pública, seguramente va a llevar para bien a la Cámara de Comercio del Cusco y seguramente con el conocimiento de Fernando Romero Neira en temas de gestión pública va a hacer aportar no solamente a la región del Cusco, sino también a los gobiernos locales y regionales a nivel de la región del Cusco. Como siempre, nuestro agradecimiento. Hasta el próximo programa en Poder y Desarrollo Regional.